Ahora sí. En el mundo de Dragones y Mazmorras, desde la temible Tarasca hasta el granjero NPC del tutorial, tienen algo en común. Y es que todos los personajes y monstruos están basados en 6 atributos principales, que determinan sus capacidades físicas y mentales. Pero me diréis, vale, eso está muy bien, pero ¿para qué sirve cada una de ellas? ¿Cuándo tengo que utilizarlas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Yo soy Rob, vuestro máster de confianza, esto es el Club del Ganchito y hoy os lo vamos a explicar. Cuando en D&D estamos hablando de características, se está siempre haciendo referencia a uno de estos 6 atributos, que pueden ser fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Cada uno de esos atributos tiene un valor de característica y un modificador. El valor de puntuación de una característica generalmente suele oscilar entre 1 y 20. En algunos casos puede llegar hasta 30 con ciertos monstruos o con algunos rasgos. Y determina la magnitud de esa característica, lo bueno que es un personaje en eso. Así de referencia, un 10 sería el valor que tendría un granjero medio. Como decíamos antes, cada puntuación de característica tiene asociado un modificador, que dependerá del valor que tenga dicha puntuación de característica. Sencillo, ¿verdad? Este modificador será el valor que se añadirá a ciertas tiradas de dados, como podría ser una prueba de habilidad. Así pues, con un valor de característica de 1, tendrás un bonificador de -5, de 2 a 3, de -4, de 4 a 5, de -3, y así sucesivamente hasta llegar a 30, donde tendremos un modificador de +10, que es el máximo. Dicho esto, y antes de empezar a hablar de cada una de las características, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita si os está gustando el contenido. Ahora sí, vamos allá. Empezaremos por la fuerza, que probablemente sea la característica más sencilla de entender. La fuerza de un personaje es lo que determina, obviamente, su capacidad física, y se usará con cualquier tirada de habilidad que tenga algo que ver. Por ejemplo, correr, nadar, agarrar un objeto y tirarlo, intentar agarrar a un enemigo, etc. Además, la fuerza también se va a utilizar en la gran mayoría de ataques cuerpo a cuerpo. Por este motivo, será la puntuación más importante para las clases que dependen del cuerpo a cuerpo, como podría ser un bárbaro o un guerrero. Además, la puntuación de fuerza es lo que determina la capacidad de carga, es decir, lo que podemos llegar en la mochila de nuestros personajes. Aunque siendo realistas esto casi nadie lo usa. La segunda característica es la destreza, que define la agilidad, reflejos, equilibrio y precisión de un personaje. Y como tal, se va a utilizar con cualquier prueba de habilidad que dependa de uno de estos atributos, como podría ser dar una voltereta en el aire, robar una bolsa de un mercader o intentar abrir con ganzúas una puerta cerrada. Además, la destreza también se utilizará para ataques a distancia o con armas cuerpo a cuerpo que dispongan de la característica sutil, como podría ser una daga o un estoque. Así pues, por lo que hemos dicho hasta ahora, esta característica será muy importante para esas clases que dependan un poco del sigilo, la agilidad o que ataquen a distancia, como podría ser un monje, un pícaro o incluso un explorador. Además, el modificador de destreza es muy importante porque tiene impacto tanto en la iniciativa del personaje como en su clase de armadura, aunque realmente para la clase de armadura también impacta bastante el equipo que lleves vestido, así que lo vamos a dejar un poco de lado. Seguimos con la constitución. La constitución nos define la estamina, la vida, la robustez que tiene un personaje. Y generalmente solo se suele utilizar en tiradas de salvación que requieren empujar los límites del cuerpo más allá de sus límites normales. El caso más claro de esto es cuando un personaje intenta librarse de los efectos de un veneno. Aunque realmente ninguna de las clases de D&D requieren la constitución como atributo principal, es muy importante para todos ellos, y es que el modificador de constitución tiene impacto directo en el total de puntos de golpe de un personaje. Es decir, en su vida. Así pues, aunque no sea primordial, sí que será muy importante para ese tipo de personajes o esas clases que tengan un rol un poco más cuerpo a cuerpo defensivo, como podría ser un paladín o un guerrero. Y con esto pasamos a las capacidades mentales, y en especial a las dos que suelen generar más confusión y que son el motivo por el cual estamos haciendo este vídeo, que son la inteligencia y la sabiduría. Empezaremos por la inteligencia, y es que esta habilidad define el raciocinio que tiene el razonamiento y la memoria de un personaje, y como tal irá asociado a pruebas que dependan de ello, como podría ser recordar los versículos de un poema de una tierra concreta o intentar discernir si la imagen que están viendo es real o es una ilusión. La inteligencia será la característica principal de los magos, ya que bueno, al final un mago se pasa su vida estudiando libros, así que... Y por otro lado tenemos la sabiduría, que nos define la percepción y la fortaleza mental de un personaje. Su principal uso
a nivel de habilidad será para intentar ver las cosas que pasan a nuestro alrededor, como podría ser seguir un rastro por el suelo, intentar discernir las mentiras que hay en las palabras de un bufón, o a nivel de salvaciones, intentar soportar el control mental ejercido por un mago. Malvado. Así pues, la sabiduría es la característica principal para clérigos y druidas, ya que son las dos clases lanzadoras de conjuros que dependen de esta habilidad. Además, también es muy importante para los monjes, ya que su poder del ki va muy relacionado con la sabiduría. Y ahora viene la pregunta del millón. Si no lo tengo claro, ¿cómo sé si tengo que utilizar sabiduría o inteligencia en una tirada de habilidad? A ver, aunque obviamente dependerá de cada caso, yo os recomiendo hacer lo siguiente. ¿El personaje va a utilizar sus propios conocimientos para superar esa prueba o va a depender más de sus 5 sentidos para ello? En el primer caso, utilizarás el bonificador de inteligencia y en el segundo, el de sabiduría. Y con esto llegamos a la última característica, pero no por ello la menos importante, el carisma. El carisma es la característica que define el encanto, el aplomo, la confianza en uno mismo que tiene un personaje. No necesariamente tiene que estar ligado con un personaje bribón o seductor, como podría ser un bardo. También puede ser una carisma un poco más asociada a una persona con liderazgo y aplomo, como podría ser un paladín. Así pues, la habilidad de carisma se va a usar básicamente en situaciones sociales para intentar engañar, entretener o influir en otros seres. Por ejemplo, para persuadir a un tabernero para que os invite a la siguiente ronda, engañar a un guardia haciéndote pasar por su jefe, o tocar un instrumento para deleitar a un gran público. Esta característica es especialmente importante para brujos, hechiceros y bardos, ya que son las 3 clases lanzadoras de conjuros que utilizan la carisma como la característica de lanzamiento, de conjuros. Y con esto hemos hablado ya de las 6 características. El manual del jugador incluye una tabla donde se relaciona cada tipo de habilidad con cada bonificador de característica que hay que añadirle. Y aunque en la mayoría de los casos eso sí que se aplique, puede haber ciertas situaciones donde el Dungeon Master decide optar por otra alternativa. Os pondré un ejemplo. El bárbaro se acerca y muestra su hacha y saca bíceps para intentar intimidar a un pequeño goblin que le quería robar la cartera. En ese caso, el Dungeon Master podría optar por utilizar el bonificador de fuerza en lugar del bonificador de carisma para esa tirada de intimidación. Sobra decir que en el manual del jugador se recogen diferentes habilidades y rasgos que pueden alterar bastante qué bonificador utilizamos para cada prueba de habilidad. Y como siempre decimos, al final, en caso de duda, preguntaré al máster, que para eso está. Y esto es todo por hoy. Esperamos que os haya quedado un poquito más claro qué hace cada una de las habilidades y cuándo hay que utilizarlas. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, podéis darle un me gusta por aquí debajo y suscribiros al canal. También nos podéis escribir en los comentarios las dudas que os hayan surgido durante el vídeo o si queréis que tratemos otros temas en futuros vídeos. Y esto es todo por hoy. Esto es el Club del Ganchito, yo soy Rob, vuestro máster de confianza, y nos vemos en siguientes vídeos.